Ok, entonces bienvenido a todos a nuestra cuarta ya sesión de este seminario hispanohablante en español, castellano y todos sus derivados. Tenemos hoy día el agrado de tener a Milton Jara del INPA hablando para el seminario sobre convergencia fina al equilibrio para cadenas de Markov. Milton, antes de darte, perdón, les voy a pedir que las personas que vayan teniendo preguntas durante la charla las escriban en el chat y yo voy a ir ahí tratando de manejar un poco si pasamos las preguntas a Milton directamente o si las dejamos para el final, dependiendo de la pertinencia. Milton, te escuchamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que esta es la primera vez que voy a dar una charla en español. No acostumbro. No me acuerdo cuándo fue la última vez que di una charla en español, tal vez nunca. Aquí en Chile para el cumpleaños de la barca, ¿no? Claro, para el cumpleaños de la barca, claro. Muy bien, muy bien, muy buena. Entonces va a ser mi primera charla de probabilidad en español. Entonces, bueno, el trabajo que voy a presentar es un trabajo en conjunto con Frei Hernández, que, bueno, ojalá te listo luego por ahora no hay preprint todavía, así que van a tener que esperar si es que les interesa y quieren saber más. Entonces, lo primero que quería hacer era hacer un poco de publicidad para el simposio de la Bernoulli, IMS, ¿no? Que este año tocaba la conferencia conjunta de la Sociedad Bernoulli con el Instituto de Matemática Estadística. Y bueno, por esto del coronavirus se suspendió, iba a ser en Corea del Sur. Se pospuso para el próximo año, para 2021. Pero de todas formas, los organizadores están organizando una versión online con un formato diferente, especialmente pensado para que los jóvenes, los estudiantes de doctorado, postdoctorado, puedan presentar cosas. Entonces, la idea es que bueno, tienen que inscribirse hasta el 13 de julio, y creo que después de eso van a tener un plazo para mandar un video de 10 minutos contando sobre, bueno, su trabajo. Entonces es una oportunidad interesante para que todo el mundo haga volar la imaginación. Tienen 10 minutos para tratar de convencer al resto de la comunidad científica de que su trabajo es interesante. Yo creo que es una buena oportunidad para que traten de divulgar su trabajo, ¿no? Ya que por ahora los viajes y todo eso no están ocurriendo, ¿no? Y los pósteres y las sesiones chicas de las conferencias no están ocurriendo. Y bueno, entonces vamos ahora entonces para la charla. Entonces, la idea, lo que estamos tratando de hacer ahora es estudiar un tipo de convergencia al equilibrio que ahora es Markov, que es un poco más fuerte de lo que se estudia usualmente. Es lo que le estamos llamando, a falta por ahora de un nombre mejor, convergencia fina. Y voy a tratar de explicar de qué se trata eso de la convergencia fina con un ejemplo. Un ejemplo bien particular de un modelo que, digamos así, es el modelo más simple, no trivial que se nos ocurrió, que es el llamado modelo de Curie-Weiss estocástico. Entonces, antes de hablar del modelo de Curie-Weiss estocástico, tengo que hablar un par de minutos sobre el modelo de Curie-Weiss no estocástico, que es un modelo de mecánica estadística. Básicamente, para los que saben de esto, corresponde al modelo de Ising en el grafo completo. Y el modelo de Ising en el grafo completo es bien interesante porque tiene una transición de fase que se puede estudiar de manera muy exacta. Se puede calcular todo sobre la transición de fase. Para lambda igual a 0, tiene una transición de fase en temperatura inversa beta igual a 1. Y se pueden calcular los exponentes críticos, se puede calcular todo lo que uno quiera sobre la transición de fase.
Y si ustedes revisan la literatura, la literatura física, cuando se habla sobre el modelo de Curie-Weiss, una de las cosas que siempre se dice es que no es un muy buen modelo porque el exponente crítico no es el correcto. El exponente crítico no es el exponente crítico de los, digamos, de los modelos ferromagnéticos reales. Pero lo que es muy interesante es que tiene exponente crítico. Y digamos, fue con estos modelos teóricos que aprendimos que en mecánica estadística las transiciones de fase tienen exponentes críticos. Entonces, ¿en qué consiste el modelo de Curie-Weiss? El espacio de estados el espacio de secuencias con n elementos y que pueden ser igual a más o menos. ¿Okay? Entonces, yo tengo n elementos, una secuencia de n más o menos. Puede ser incluso, si ustedes quieren, pueden ser los saltos de un paseo aleatorio. Si quieren visualizar así, también se puede. Y en ese espacio vamos a definir una probabilidad, una medida de probabilidad. Un espacio de estado finito, entonces no es difícil escribir una medida de probabilidad, y va a ser una medida de probabilidad hamiltoniana. Va a ser de la forma 1 sobre z, la z es la constante de normalización, la exponencial de menos h, donde h es el hamiltoniano. Y el hamiltoniano en este caso es menos lo que escribí ahí, ¿no? Menos beta n, m al cuadrado, más lambda nm. M es la magnetización del sistema, ¿no? O sea, básicamente el valor medio de los spins. Vamos a llamar a estos números más menos 1 que les vamos a decir spins, y a los elementos del intervalo 1n les vamos a decir sitios. Entonces en cada sitio hay un spin, que puede tener valor más o valor menos. Y la medida de los spins es lo que se conoce como la magnetización. Y esta medida, la medida de Curie-Weiss, es en la medida de Curie-Weiss el hamiltoniano es una función de la magnetización. Entonces, es lo que se conoce hoy en día en la literatura moderna como un modelo de campo medio. Un modelo de campo medio no hay geometría, todos los spins interactúan con todos los otros spins de la misma forma, independiente de su posición relativa. Y es el modelo de campo medio, aquí lo que uno coloca es una función de la magnetización. Y la función más simple que uno puede colocar es una función cuadrática. Una función lineal es demasiado simple porque lo único que vamos a obtener es simplemente una medida de producto, en ese caso. Y cambiar el beta, lo único que va a hacer es cambiar el parámetro de las Bernoullis en esta medida de producto. Entonces, para que ocurra algo no trivial hay que poner un cuadrado. Y hay que multiplicar todo por n porque esa es la escala correcta. Bien. Entonces, este modelo es interesante porque es extremadamente simple y ya tiene transición de fase. ¿Bien? Entonces, para estudiar la transición de fase se puede hacer de varias formas. La forma más simple es introducir un potencial. ¿Está bien? Vamos a ver después qué es lo que es ese potencial. En nuestro caso, tiene que ver con la dinámica del sistema, entonces voy a esperar hasta definir la dinámica para introducir el potencial. Y la idea es que ese potencial asociado al modelo de Curie-Weiss puede tener una de estas tres caras. ¿Okay? Entonces, en esta situación en la que el potencial tiene dos mínimos, pero uno diferente del otro, esta situación va a ser subcrítica para nosotros, pero en términos físicos aún se considera supercrítica porque lo que ocurre en esta situación es que la magnetización converge a este valor m estrella. Entonces, si pensamos la magnetización m como una variable aleatoria, cuya ley es determinada por la medida mu beta lambda, la magnetización satisface una ley de los grandes números y converge para m estrella. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que estamos en el caso supercrítico. ¿Está bien? Y eso ocurre
siempre que cuando lambda es diferente de 0. Cuando el lambda, en este caso, modela un campo magnético. Un campo magnético no nulo implica que no hay transición de fase. Eso es porque la magnetización siempre converge, si se hace una ley de los números, converge a un número en estrella fijo. En este caso de aquí abajo, es el caso subcrítico. Esto ocurre cuando lambda es igual a 0 y beta es mayor que 1. En ese caso, el potencial tiene dos mínimos y ambos mínimos tienen la misma altura. En ese caso se puede probar que la magnetización no converge a un número fijo, sino que converge a una combinación lineal de esos dos puntos. Entonces converge a una variable aleatoria que tiene con probabilidad un medio el valor del mínimo más chico y con probabilidad de un medio el valor del mínimo más grande. ¿Vale? Más información sobre la transición de fase y otras cosas que se pueden decir sobre este modelo se pueden encontrar en dos referencias que son muy buenas. Una es el libro de, esta es una referencia reciente, de Bauer, Schmidt, Bridge, Slay. Ellos se dedican a estudiar el método de renormalización. Entonces, métodos de renormalización, y usan como ejemplo para métodos de renormalización este tipo de medidas de Curie-Weiss y otro tipo de medidas también, modelos relacionados con el modelo de Ising, etc. Y el primer capítulo del libro discute el diagrama de fase del modelo de Curie-Weiss. La segunda bibliografía es un libro de texto, es un excelente libro de texto para un curso de mecánica estadística universitario, de Sasha Friedli y Ivan Belenic. Y también el primer capítulo discute el modelo de Curie-Weiss, y a un nivel un poco más elemental que Bauer-Schmidt de Bridge-Slay. Y lo que es interesante es que los dos se complementan, porque hay muchas cosas que en una referencia están y en la otra no. Nosotros vamos a estar interesados en estudiar, por lo menos en esta charla, la medida de Curie-Weiss en el régimen supercrítico, que es la carita feliz. ¿Ok? Esto es cuando beta es mayor o igual a 1 y lambda es diferente de 0, o cuando beta es menor que 1. O sea, lo único que estoy descartando aquí es básicamente la línea donde tenemos este comportamiento. ¿Okay? Y ahora, ¿de qué se trata el modelo de Curie-Weiss estocástico? Entonces, el modelo de Curie-Weiss estocástico es una cadena de Markov que tiene como medida invariante, única y reversible la medida mu beta. ¿Okay? Entonces, hay básicamente dos formas de definir esta cadena de Markov canónicas en la literatura. Una es usando el algoritmo de Metrópolis y otra es usando el algoritmo de Glauber. ¿Okay? Entonces, hoy en día, MCMC es probablemente la aplicación más importante de la probabilidad en las ciencias aplicadas, ¿no? Todo se hace con MCMC. En ingeniería, usualmente, nadie resuelve ecuaciones con cuadratura. Lo que se usa hoy en día, en general, es MCMC, porque está el problema de la dimensionalidad, ¿no? Que ecuaciones diferenciales ordinarias en dimensión 20 no se pueden resolver con los métodos determinísticos porque la dimensión es demasiado grande, y métodos probabilísticos como Markovitch Monte Carlo funcionan muy bien. Entonces, la idea es saber, bueno, si uno define un MCMC, ¿cuánto tiempo uno lo tiene que rodar para que aparezca la medida invariante como la ley del proceso? Entonces, esa es la pregunta, una pregunta hoy en día clásica, importante en matemática aplicada, y esa es la pregunta que queremos responder. Para eso primero tenemos que definir la cadena que tiene la medida invariante con la cual estamos interesados, ¿no?
ahora nosotros estamos interesados en estudiar mu beta lambda, la medida de Curie-Weiss, y para definir una cadena, como les dije, uno puede usar Glauber o Metrópolis. Aquí, lo que yo estoy haciendo aquí básicamente es una pequeña modificación del algoritmo de Metrópolis, porque en ese caso, ven que la tasa de salto de mi cadena de Markov, mis cadenas de Markov siempre son a tiempo continuo porque los métodos que yo uso para analizar las cadenas de Markov usualmente son métodos analíticos. Y tomar derivadas es mucho más fácil que hacer diferencias finitas si uno está usando métodos analíticos, así que siempre mis cadenas de Markov son a tiempo continuo. Entonces, en particular, uno no habla de probabilidades de transición, uno habla de tasas de transición, ¿no? Hay relojes exponenciales que cuando suenan me dicen qué hacer. Y las transiciones de mi cadena son siempre de este tipo. Uno toma un sitio y le hace un flip. Esto es, cambia el spin de más para menos o de menos para más. Y eso ocurre con una cierta tasa exponencial. Y la tasa exponencial es esta que está aquí, Cx de sigma, exponencial de menos sigma x, beta m más lambda. Entonces, la gracia de esta tasa que hace que la cosa sea un poquito más fácil que analizar de lo que la dinámica de Glauber es que aquí aparece la magnetización. En la dinámica de Glauber no aparece aquí la magnetización, lo que aparece es la magnetización sin contar el sitio X. Entonces uno tiene que hacer unos Taylor ahí para hacer cuenta y así es más fácil. Pero todo lo que yo voy a decir ahora también se aplica para la dinámica de Glauber igual. Como observación podemos escribir la función C de tasa de esta manera que facilita las cuentas, pero no es muy importante. Lo único importante aquí es que la función tasa es una función de dos cosas. Del spin sigma x, ¿no? Del spin que estoy queriendo cambiar, y de la magnetización total. Esas son las únicas dos cosas que son importantes. Entonces, para este modelo, bueno, para la versión discreta en realidad y para la dinámica de Glauber, pero la demostración es igual, así que no hace mucha diferencia. Levin, Lushak y Pérez probaron que el tiempo de mixtura es de orden log n. ¿Okay? Ellos probaron en realidad que es de orden n log n, pero eso es porque ellos están mirando la cadena discreta, que viene a ser el esqueleto de la cadena continua que yo acabé de definir. La cadena continua tiene n saltos por unidad de tiempo, porque la tasa es de orden 1 en cada sitio, así que la tasa total es de orden n. Entonces, hay un factor n, pero no es completamente irrelevante. Entonces, el tiempo de mixtura de esta cadena es 1 sobre 2, 1 menos beta, log n más orden 1. En particular, eso quiere decir que esta cadena presenta el fenómeno de Kutoff. ¿Okay? Este O grande de 1 aquí implica Kutoff. ¿Okay? Y entonces, nuestro primer teorema es una generalización del resultado de Levin-Lushak-Pérez, que nos dice que nos da una descripción de quién es ese O grande de 1 aquí. ¿Okay? Entonces, nosotros conseguimos probar que el tiempo de mixtura de orden epsilon, el término de primer orden es el mismo. En nuestro caso la expresión es un poquito más complicada porque nuestro resultado vale para el lambda diferente de 0 también. Entonces, el factor este 1 menos beta en realidad tiene que cambiarse por este factor que está aquí, que es igual a 1 menos beta cuando la magnetización límite es 0. Y tenemos aquí el O1, que tiene una expresión explícita, y O chica de 1. Entonces, conseguimos identificar el término de segundo orden en el tiempo de mixtura de la dinámica del modelo de Curie-Weiss estocástico. Y la función G, que aparece en este teorema, es una función, una cosa interesante, es una función universal. Es siempre la misma. Independiente de beta, independiente de lambda. ¿Okay? Y es la función que aparece en lo que a veces se denomina Kutoff gaussiano. Porque esa función
G es básicamente, ¿qué es? Es la distancia en variación total entre una ley normal 0,1 y una ley normal con media m diferente de 0 y varianza 1. ¿Okay? Esa expresión aquí, un medio de la esperanza de esta cosa, es exactamente eso, la distancia de variación total entre una normal 0,1 y una normal U1. ¿Okay? Bueno, no... Yo me imagino que todo el mundo sabe lo que son los tiempos de mixtura, entonces no coloqué las definiciones. Como es usual en la literatura de probabilidad, para definir tiempo de mixtura y para definir distancia del equilibrio, usamos distancia de variación total, que esa es la distancia que tiene más sentido desde el punto de vista probabilístico. ¿Okay? Entonces, estos tiempos de mixtura aquí son calculados en base a la distancia en variación total entre la ley de mi proceso en el tiempo t y la medida invariante mu beta lambda. Entonces, ahora voy a explicar un poco qué es lo que ocurre en el caso en el que hay más de un mínimo. ¿Okay? Porque una cosa que no mencioné arriba, pero es verdad, es que este resultado anterior, este de aquí, no vale para todo lambda, diferente de 0. Solamente vale en la región convexa, que es en la región de unicidad, en esta región. ¿Ok? En esta región de aquí, cuando tengo dos mínimos, lo que va a haber un fenómeno llamado metastabilidad y el tiempo de mixtura puede ser exponencialmente grande. Y ahí lo que ocurre es diferente. Entonces, eso es algo que vamos a describir también, pero es diferente de este teorema en particular. Entonces, veamos cómo se puede entender el diagrama de fase del modelo de Curie-Weiss desde el punto de vista dinámico. Entonces, la magnetización en el instante t de nuestra cadena de Markov es un proceso. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿será que ese proceso tiene un límite? Ya sabemos que si mandamos t para infinito y después n para infinito, esa magnetización satisface una ley de los grandes números, porque es la magnetización bajo la medida de Curie-Weiss satisface una ley de los grandes números. Entonces la pregunta es, ¿será que para t fijo, pero n yendo para infinito, hay también una ley de los grandes números? Y la respuesta es sí. Eso es bien conocido en la literatura. Y algunas veces eso es algo que se le llama límite fluido. Que podemos pensar los más y los menos como partículas de cierto tipo. Y en ese caso lo que ocurre es que la magnetización converge en probabilidad, digamos, no quiero entrar en detalle de cuál es el tipo de convergencia exacta aquí, a una cierta función mt. Y esta función mt es la solución de una ecuación diferencial ordinaria, que es m' de t igual a fmt, m0 igual a mc. Esta fmt es la derivada, de hecho es menos la derivada del potencial. O sea, el potencial se define como menos la integral de f, donde la función f es la que aparece aquí. Y ese potencial tiene esta cara. ¿Ok? Entonces, si tomamos, recordemos que vamos a excluir solamente el caso lambda igual 0, beta mayor que 1. ¿Ok? En ese caso, cuando lambda es diferente de 0, el potencial puede tener un mínimo o dos mínimos. ¿Ok? Miremos el caso de dos mínimos. ¿Qué es lo que ocurre con este DO? Este DO tiene tres puntos críticos. Un equilibrio inestable y dos equilibrios estables. Entonces, eso quiere decir que si yo comienzo en una región, aquí me equivoqué en la vacía de atracción, la vacía de atracción llega hasta aquí, ¿no? Pero si yo comienzo en esta región de acá, estoy en la vacía de atracción del mínimo más alto, y la EDO converge acá. Si comienzo a este otro lado, estoy en la vacía de atracción del mínimo menor, y la
La de O converge a este punto aquí. ¿Qué es lo que ocurre con el proceso estocástico? Comienza acá, baja aquí, se queda aquí mucho tiempo, y después de un tiempo exponencialmente grande en n, un tiempo que tiene que ver con el tamaño de esta barrera que está aquí, va a ser la cadena va a hacer una transición de aquí para acá. Y cuando hace esa transición, ¿qué es lo que ocurre? La medida invariante, mu beta lambda, está concentrada alrededor de este mínimo más bajo. Entonces, se va a quedar aquí, no se va a quedar aquí para siempre, porque algún día va a volver para allá arriba, pero en cualquier instante de tiempo, la probabilidad de que esté por aquí cerca es gigantesca, es básicamente igual a 1. La probabilidad de que no esté alrededor de este punto de mi estrella es exponencialmente baja. Entonces, eso impide que la cadena Markov tenga un tiempo de mixtura de orden log n, como habíamos visto antes. ¿Okay? Porque la cadena se va a demorar tiempos exponencialmente grandes en n en converger al equilibrio. Pero de alguna forma, a uno le gustaría decir que en realidad el tiempo de mixtura sí es logarítmicamente pequeño si uno comienza por acá. Entonces, esa es lo que les quería presentar ahora, que es cómo codificar esa información de que en realidad el tiempo de mixtura en una región del espacio es mejor que en otra. Entonces, para eso está el teorema, el teorema 2. Entonces, el teorema 2 es lo que es a lo que le llamamos convergencia fina al equilibrio. ¿No? ¿De qué se trata? Entonces, vamos a tomar beta y lambda en U, la región de la carita feliz, o sea, donde no hay dos mínimos a la misma altura. Entonces, existe una función A, que va a ser una función de la magnetización, básicamente. Y va a ser una función de la magnetización en el instante cero. Una función continua. Aquí nótese que puse intervalo cerrado menos infinito más infinito. Esto quiere decir que esta función puede valer menos infinito y puede valer más infinito. Y es continua en el sentido de la convergencia más menos infinito. O sea, es continua en la compactificación de dos puntos de la recta. Entonces, lo que dice este teorema es que para todo conjunto, subconjunto del intervalo menos 1, 1 compacto, cuando miramos la magnetización que más se demora en converger al equilibrio en ese conjunto compacto, y miramos la distancia al equilibrio saliendo de esa configuración, con esa magnetización en K, y lo miramos en este instante, se converge esto. Entonces, formalmente, a uno lo que le gustaría decir es, fija un sigma, fija una configuración inicial, entonces la distancia del equilibrio, que es una función de t y de sigma, debidamente normalizada, cuando nos colocamos en el punto adecuado y miramos en una ventana de tiempo adecuada, converge una función de la posición en la cual estoy en la ventana de tiempo adecuada. Entonces, a mí me gustaría decir que la distancia de 1 sobre 2 gamma log n más b sobre gamma converge a g de b menos a, donde a aquí está evaluado en la magnetización correspondiente a ese punto gamma, a ese punto sigma. ¿Ok? Entonces, en esta formulación que está aquí, yo puedo tomar el compacto K como un único punto. Pero ahí tengo un problema, porque digamos que a mí me interesa comenzar con magnetización raíz de 2 dividido por 2. Un número irracional. Entonces, ahí no funciona el argumento. No funciona porque yo no puedo, inicialmente, tener una magnetización irracional si el número de puntos que tengo es
es un número entero, ¿no? Es un número natural, entonces la magnetización es siempre un número racional. Entonces, para cubrir ese tipo de sutileza, adoptamos un procedimiento que es muy parecido a lo que se hace en grandes desvíos, ¿no? Que es tomar supremo sobre compacto. Entonces, en ese caso aquí tenemos ese teorema, que la distancia al equilibrio converge, básicamente la distancia al equilibrio, mirada en esta ventana de tiempo alrededor del tiempo de mixtura, converge a esta función g. Y está la función a, que es una función de la magnetización original. Entonces, si yo comienzo, vamos a pensar en el caso en el que hay un solo mínimo. Si uno comienza de forma natural, el punto que más se demora en llegar al equilibrio es uno de los extremos, más 1 o menos 1. Entonces eso quiere decir que este A va a ser mínimo en más 1 o en menos 1. Y es más o menos lógico que el punto que más en el que uno se demora menos en llegar al equilibrio es si uno parte justo con la magnetización correcta. Si uno sabe cuánto vale m estrella y uno inicialmente coloca una proporción de spins positivos y negativos para que justo me dé m estrella. Entonces, ahora, esta función A de m tiene ciertas propiedades interesantes. A de m es menos infinito si m no está en la vacía de atracción de m estrella. O sea, si yo comencé en la otra vacía de atracción, en tiempos logarítmicos voy a converger al punto equivocado, a la magnetización equivocada. Por lo tanto, en esta escala logarítmica, estoy muy, 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 muy lejos de estar en equilibrio, y básicamente estoy a distancia 1 del equilibrio en variación total. Entonces eso quiere decir que A es menos infinito. ¿Ok? Y A de m estrella es más infinito. Eso también es interesante. Eso quiere decir que si yo comienzo con la magnetización correcta, el tiempo de mixtura es mucho menor que esto de aquí. Quiere decir que la diferencia entre el tiempo de mixtura y esta cantidad que está aquí, que coloqué el 1 sobre 2 gamma log n, va para infinito. Entonces quiere decir que este término de aquí, el término de primer orden, no captura la convergencia del equilibrio cuando la magnetización original está muy cerca de la magnetización límite. Entonces, igual que en grandes desvíos también pasa eso. En grandes desvíos uno prueba un principio de grandes desvíos y a veces lo que ocurre es que la función tasa del principio de grandes desvíos tiene un plató, tiene un intervalo donde vale 0 o tiene un intervalo donde vale más infinito. Eso quiere decir que en esas regiones, en esos intervalos donde la función tasa es constante igual a 0 o constante igual a infinito, la tasa, la tasa de grandes desvíos no es la correcta, no es la que nosotros estamos poniendo. Eso que no quiere decir que el principio de grandes desvíos no sea correcto, porque hay una región en la que la función tasa sí tiene un valor no nulo y no infinito. Entonces, el principio de grandes desvíos tiene sentido, pero hay una región donde el principio de grandes desvíos no me está dando información. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede cambiar la escala a la cual estas probabilidades exponenciales sean para 0, y tratar de ver en esos intervalos donde la función tasa al principio era degenerada, qué es lo que está pasando. Nosotros acá podemos hacer lo mismo. Podemos tratar de mirar con más detalle la región alrededor de la magnetización límite del M estrella y ver si podemos decir algo sobre la convergencia de equilibrio alrededor de eso. Entonces, para eso voy a definir una nueva variable aleatoria que van a ser las fluctuaciones de la magnetización alrededor de la magnetización límite. ¿Okay?
Entonces, n sigma va a ser n dividido por n, n sigma de las estrellas. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por cuánto tenemos que multiplicar el AN para que cambie la velocidad de convergencia del equilibrio? Entonces resulta que si el AN no es muy grande, o sea, si la ventana que estamos tomando alrededor de la magnetización M estrella no es muy grande, la convergencia va a ser mucho más rápida. Acá, delante del logaritmo, va a haber un factor que es estrictamente menor que el anterior, y el mismo teorema de antes continúa valiendo. Hay una función que me dice en qué posición tengo que colocar la ventana, dependiendo de la condición inicial. Y una vez que coloqué la ventana en el lugar correcto, lo que veo es que la transición entre 1 y 0 en la distancia de variación total es dada por esta función g. Y ahora esta función kappa 1 no es más, no tiene singularidades. O sea, ya no puedo hacer nada más. O sea, este teorema me dice, digamos, me da la palabra final sobre la convergencia al equilibrio en el sentido de no se puede converger al equilibrio más rápido de lo que esto. ¿Por qué? Porque esta función kappa es finita en todo punto x y se va a más infinito en más y menos infinito. O sea que si yo me empiezo a alejar del M estrella, entonces la convergencia es más lenta. ¿Ok? Se puede probar que si que bajo esta condición el tiempo de mixtura es efectivamente más rápido que si comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que esto me está diciendo? Me está diciendo, si comenzamos con M estrella, la magnetización original es igual a la magnetización límite, la convergencia del equilibrio ocurre antes de lo que ocurriría si comienzo con todos más o todos menos. También me está diciendo cuánto es lo que le puedo fallar a la magnetización original, al M estrella, para que la convergencia siga siendo de aquel orden. Si uno quiere, uno puede también saber qué es lo que pasa en el punto de transición. Ahí esta función deja de ser universal, es una función más complicada, pero también se puede hacer. Cuando el límite de AN dividido por N, en vez de ser 0, es una constante. Si el límite es infinito, estamos de vuelta en el teorema anterior. El teorema anterior vale. Entonces, lo interesante, una cosa puede ser interesante por varios motivos, es que estos teoremas nos están diciendo mucho sobre cómo la cadena converge al equilibrio. Es realmente una información muy fina. Nos está diciendo, por ejemplo, que si comenzamos con M estrella, la convergencia es lo más rápido posible. Y también nos está diciendo que si comenzamos con todo más o todo menos, la convergencia también es lo más lento posible. Eso no es completamente obvio, porque si uno comienza con, digamos, mitad del conjunto más y la otra mitad del conjunto menos, no es claro que yo necesito olvidarme de cuál fue la mitad en la que comencé más y la mitad en la que comencé menos antes de converger al equilibrio. Eso es algo que no tengo que hacer si yo comienzo con todo más. Si yo comienzo con todo más, no necesito saber, no tengo ese problema. Digamos, de manera digamos, más rigurosa desde el punto de vista matemático, si yo comienzo con todo más, la ley inicial del proceso es intercambiable. Y esa es una propiedad como la cadena es una cadena de campo medio que se mantiene para todo tiempo t. En cambio, si yo comienzo con la mitad de los sitios más y la otra mitad de los sitios menos, la ley ya no es más intercambiable.
tiene un grupo de simetrías menor, estrictamente menor, y ese grupo de simetrías se tiene que equilibrar para poder converger al equilibrio. Y no es tan obvio que eso ocurre antes de que el caso extremo. ¿Okay? Y nuestro teorema dice que en realidad sí, eso sí es verdad. O sea, sí ocurre antes. ¿Okay? Bueno, en algún momento ustedes me tienen que parar porque preparé un montón de material. Calculo que podría estar hablando por unas 2 horas con todo el material Sí, que tengo. de hecho yo tengo una pregunta, a lo mejor ahí Ya, mismo. perfecto. ¿Cómo es que uno deduce del teorema que el caso más lento son estos casos que son constantes, el signo? Ya, perfecto. De la función A. Ah, por lo que decía que todo era -1 o +1 al principio. Entonces la función A es, vale más infinito en M estrella. Quiere decir que M estrella, eso quiere decir que alrededor de M estrella es donde más rápido se mezcla. Pero si acá yo le busco el mínimo a esta función A, voy a descubrir cuál es el lugar en el que se mezcla más lento. Y esta función A, uno la puede calcular y uno puede ver que el mínimo está en +1 -1. Entonces, digamos, toda esa información está contenida en la función A. Y acá, O bueno, sea, perdón, que te interrumpa. No. O sea, el teorema no solamente dice que existe esta, sino que no, además claro, me claro. imagino que tienen un poco de una caracterización. Sí, hay una caracterización que usa sistemas dinámicos. Tiene que ver con el comportamiento asintótico de las soluciones de las EDO. Y uno usa una técnica más o menos clásica de sistemas dinámicos para obtener una expresión media implícita de la función A, que no es muy útil para calcularla con una fórmula, pero es muy útil para obtener su comportamiento cualitativo, y en particular es más o menos fácil probar que el mínimo está en -1 o en +1. Entonces, Ok, gracias. a ver, ya. Entonces, bueno, ahora voy a empezar a contar un poquito algunos de los elementos de cómo es que este tipo de cosas se prueban. Entonces, lo primero que hay que hacer es que uno no tiene que mirar la magnetización, porque la magnetización no contiene toda la información del proceso. Como yo les dije, podría ocurrir, ¿no? Es muy natural comenzar con la mitad más y la mitad menos y decir, bueno, ¿y qué pasa ahí? Si yo comienzo con todo positivo, la ley es intercambiable. Esto es invariante ante permutaciones del conjunto de sitios. Eso quiere decir que si yo conozco la ley de la magnetización, conozco también la ley del proceso. ¿No? Porque en lenguaje rebuscado, la magnetización es una representación irreductible, una cosa de eso. Es una representación irreductible del grupo de simetría. O, de otra palabra, si conocemos la magnetización, quiere decir que yo sé cuántos más y cuántos menos hay, y yo sé que para completarlo a la ley del proceso, simplemente distribuyo esos más y esos menos uniformemente al azar. Pero si yo comienzo con un sector con más y otro sector con menos, lo que es verdad es que si yo miro la magnetización en cada una de esas dos cajitas, eso me determina la ley del proceso. Entonces, en vez de mirar la magnetización, un número de magnetización, voy a mirar esas dos magnetizaciones. Entonces ahora tengo un vector. ¿Okay? Levin, Lushak y Pérez también usan eso para probar su teorema. Y la idea es que ese vector también satisface una ley de los grandes números. ¿Ya? Y la ley de los grandes números que se puede probar tiene la siguiente gracia. A lo mejor a ustedes les gustaría probar una ley cuasi cierta. La verdad es que a mí no me gusta tanto eso del cuasi cierta. Para mí, la convergencia en probabilidad ya está bien. Pues aquí tenemos convergencia en L2, también está bien. Y lo que sí es interesante es que la convergencia en L2 es uniforme en la configuración inicial. ¿Okay? O sea, esta esperanza va para 0, uniforme en la configuración inicial de mi proceso. ¿Okay? Entonces eso nos dice que en realidad esta es una aproximación bastante buena.
por lo menos al nivel de la electrónica de núcleo. Y bueno, satisface una ecuación que uno puede analizar. Entonces, ahora tenemos una EDO bidimensional que uno tiene que analizar. Y esa EDO bidimensional lo que ocurre es que tiene dos exponentes de Lyapunov, es bidimensional. Un exponente de Lyapunov es el gamma que aparece en el teorema, y el otro exponente de Lyapunov es el otro gamma que aparece en el segundo teorema. O sea, ese 1 sobre 2 gamma, log n, ese gamma que está ahí es el exponente de Lyapunov, ese gamma tiene que ser lo más grande posible, entonces es el menor exponente de Lyapunov de mi sistema dinámico. Y eso es el que aparece en el primer teorema. Ahora, cuando colocamos la magnetización correcta, matamos ese modo, y lo que aparece es el segundo menor exponente de Lyapunov. Entonces, mirando esta EDO bidimensional se puede saber bastante sobre cómo es que va a ser la convergencia del equilibrio. Y una vez que uno pensó en eso, uno dice, bueno, tratemos de probar algo. Acá hay un problema. Yo les dije que esto era uniforme en sigma, pero no es uniforme en T. ¿Ok? Usualmente, si ustedes tienen alguna familiaridad con este tipo de resultados, inclusive cuando uno hace aproximaciones numéricas de EDOs determinísticas y sin nada de aleatoriedad, cuando uno prueba este tipo de teoremas, hay una constante acá al otro lado que uno puede calcular dividido por n, raíz de n, alguna cosa, pero la constante crece exponencialmente rápido en el t. Porque uno transformó la ecuación diferencial en una ecuación integral, hizo unas cuentas y le salió un Gromwall. Y ahí Gromwall exponencial. Es así. Es así que funciona. Entonces, la convergencia exponencial, la constante acá se va exponencialmente rápido para infinito con t. Y eso no es bueno para nosotros, porque nosotros queremos analizar qué es lo que pasa cuando mandamos t para infinito. Entonces hay ahí un cambio de límites que es complicado de hacer. Entonces, lo que uno hace en esta situación es que uno dice, bueno, hay que tratar de construir un chute bueno, ¿no? Un ansatz. Entonces hay que achuntarle, como se dice en buen chileno. La idea es que, si yo sé que mi magnetización, si yo sé que en una de las cajitas tengo magnetización, digamos, M más, y en otra tengo una magnetización M menos, ¿cómo será la ley del proceso? Y se me ocurrió que a lo mejor corresponde a un modelo de Curie-Weiss donde el lambda depende de la cajita. Eso también es una idea que viene de grandes desvíos, ¿no? ¿Cómo cambiamos la magnetización si uno quiere hacer grandes desvíos para la medida de Curie-Weiss? Uno lo cambia en lambda y le ajusta el lambda para que la magnetización sea la correcta y le calcula el costo entrópico de eso y eso te da la función tasa. Acá uno hace lo mismo. Tiene magnetización, digamos, m más de t en un lado, m menos de t en el otro, y vamos a cambiar el lambda, vamos a definir lambda de t, lambda más y lambda menos, esos son los lambda i. El índice i aquí puede valer más 1 o menos 1. De manera que tratamos de achuntarle a la magnetización correcta. ¿Okay? Y uno hace unas cuentas y uno descubre que para que la magnetización sea la correcta, el lambda que hay que escoger tiene que satisfacer esta ecuación. Y ahí uno define una medida mu de t. Y lo que se puede probar es que efectivamente la ley de mi proceso se parece a ese mu de t. Ojo, la ley de mi proceso se parece a mu de t solamente para tiempos largos. Este teorema no es verdad para todo tiempo t. No es un problema de que no se pueda probar. Es simplemente que no es verdad. Vamos a pensar por qué. Tenemos un modelo de campo medio. Entonces, al principio, mi magnetización es determinística. ¿Okay? M es determinístico y mis funciones tasa, las tasas con las que mi cadena cambia, dependen de la magnetización. Entonces, al principio, es como si
las tasas fueran determinísticas, dadas por... Yo podría cambiar MT grande por MT chico en las tasas y eso no cambia mucho las cosas. Y uno hace la cuenta y uno descubre que eso quiere decir que mi cadena al principio es como una cadena IID. Los saltos son independientes. No hay dependencia entre los diferentes sitios. Entonces al principio la cadena se aproxima bien por una cadena por una ley producto. La ley de la cadena. Pero al final eso no es verdad. Entonces al final la ley de Curie-Weiss tiene correlaciones no triviales, así que esas correlaciones se tienen que ir construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, al principio, la correlación entre los diferentes spins es cero, o es muy pequeña. Al final, es grande. Entonces, al medio, es más o menos. Entonces, si al medio la correlación es más o menos, quiere decir que estas medidas mu de t no son una buena aproximación. ¿Está bien? Por eso que en este lema existe un T0, tal que a partir de T0, esta ley mu de t es una buena aproximación para la ley real de la cadena. Y hay otro lema que le llamo el lema de tiempos cortos, que eso yo ya se lo expliqué un poco. Si uno define una medida producto ahora, tenemos las dos cajitas, y yo sé que la magnetización acá es M más, y la magnetización acá al otro lado es M menos. Una otra aproximación que uno puede hacer es decir, bueno, pongamos producto. ¿Por qué? Porque, bueno, pongamos producto. A ver qué pasa. Ponemos producto y para tiempos cortos, la ley de mi proceso se parece mucho a esta ley producto. ¿En qué sentido? En entropía. ¿Okay? Este H aquí quiere decir la entropía relativa entre esas dos medidas de probabilidad. ¿Okay? Si ustedes saben un poco, se recuerdan, o tal vez no conocen, pero existe una cosa llamada la desigualdad de Pinsker, que nos dice que la distancia de variación total entre dos medidas es dominada por la entropía. Así que si yo sé que la entropía es pequeña, la entropía relativa es pequeña, entonces yo también sé que la distancia de variación total es pequeña. Entonces, para tiempos cortos esto es lo que ocurre. Y entre medio, entre t igual a 1, este teorema vale para t igual, hasta t igual a 1, entre t igual a 1 y t igual a t0, que es un t0 grande, lo que ocurre es otra cosa completamente diferente. ¿Okay? Y lo que ocurre es que tenemos lo que llamamos aproximación difusiva. Diffusion approximation. ¿Ok? Entonces, en aproximación difusiva, ¿qué es lo que ocurre? Yo ya les dije que la magnetización satisface una ley de los grandes números. Una pregunta muy natural en probabilidad es decir, bueno, si hay la ley de los grandes números, ¿será que hay teorema central del límite? Y la respuesta en general es sí, ¿no? Porque somos probabilistas y le podemos probar sabemos cómo probarle un teorema central del límite a cualquier cosa. Entonces, en particular acá, uno toma la magnetización original. Acá estoy definiendo un vector, ¿no? Que este vector es el vector de fluctuaciones. Entonces tengo las dos cajitas, ya vimos que la magnetización en cada una de las cajitas convergen. Entonces, tomamos la magnetización aleatoria, le quitamos la magnetización normal, multiplicamos por el número de puntos, ¿no? En vez de dividir por el número de puntos, tenemos que dividir por la raíz cuadrada del número de puntos. Aquí, a chico i, entonces aquí, a grande i es el... ¿Eso lo definí por acá o no? Ya se me olvidó. Sí. A grande i es las cajitas, ahí son las cajitas donde comenzamos con más y con menos al principio de nuestra cadena. Y a chica de i es digamos, es la cardinalidad dividida por n. Entonces es la proporción del tamaño de cada una de esas cajitas. Entonces acá, para definir la fluctuación, uno divide por la raíz del tamaño de la caja en vez del tamaño de la caja. Lo que uno haría como primer intento para una ley de los grandes números, para un teorema central del límite. Ahí definimos hay una cierta estocástica bidimensional, hay una cierta matriz que uno puede calcular, una matriz de drift y una matriz de difusión, y lo que ocurre es que la fluctuación de la magnetización
está cerca, converge en cierto sentido a la solución de esta EDO estocástica. ¿En qué sentido? dW aquí es la distancia de Wasserstein. ¿Okay? Estas dos variables aleatorias viven en R2. Entonces lo natural no es usar variación total porque una es discreta y la otra es continua y no funciona. Entonces lo natural es usar Wasserstein. ¿Okay? Cuando variación total no es lo natural, lo siguiente natural es Wasserstein, porque la distancia de Wasserstein también tiene una definición probabilística. Milton, estamos como cerca de la hora ya para que Ya, perfecto. veáis cómo vais cerrando. Perfecto, no hay problema. Entonces, aquí nos dice esto, nos da una cota en la distancia de variación total, de Wasserstein, entre la ley de la magnetización y esta ley. Las medidas de referencia, esas que definimos las mu-t, satisfacen una cosa parecida. ¿Okay? También podemos calcular la distancia de Wasserstein entre las fluctuaciones de la magnetización y otra variable aleatoria ZT, y da menor o igual que una cierta cosa, ¿no? Aquí hay un factor que se va para hacer. Entonces, combinando estos dos teoremas, uno puede decir que las fluctuaciones de la magnetización y las fluctuaciones de la medida de referencia están muy cerca unas de otras en la distancia de Wasserstein. Y una vez hecho eso, bueno, esto es, digamos, lo que nos dice cómo pasar de los tiempos cortos a los tiempos largos. Esto es lo que podríamos decir, nos dice cómo la cadena se comporta para tiempos medios, entre t igual a 1 y t igual a t0 grande. Entonces, uniendo estos tres elementos, uno puede construir una demostración de los teoremas que les dije antes. Bueno, entonces, digamos, voy a quedar por aquí porque, como les dije, me tienen que parar porque tengo 1, 2, 3... Bueno, no eran tantas, me faltaron tantas transparencias, tantas diapositivas, pero aquí ya es un lugar suficientemente bueno para hablar. Entonces, el mensaje que les quería pasar es que, bueno, es que mezclando varios tipos de técnicas analíticas, pues esto, como ustedes pueden ver, es bien analítico, es completamente diferente de lo que la gente usualmente hace para probar estas cosas de tiempos de mixtura, que son basados en acoplamientos, igualdades de lo que le llaman del sensor, etc. Y mezclando otras cosas uno puede obtener teoremas bastante más finos. Y en particular podemos obtener probar teoremas del tipo que les enuncié aquí arriba, lo que le llamamos la convergencia fina de cadena de Markov. Y en particular podemos podemos saber más sobre cómo las cadenas de Markov convergen cuando tenemos la posibilidad de elegir el lugar del cual comenzamos. Bueno, entonces, muchas gracias, quedamos hasta por aquí. Muchas gracias, Milton. Me gustaría saber si alguien tiene preguntas que quisieran hacer. No tenemos preguntas en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta en este momento, lo invito a que desactiven su micrófono y pregunte. Arnaud por ahí tiene una pregunta. Y tengo una. Milton, los resultados anteriores, entonces, ¿no tomaban en cuenta la configuración inicial? Entonces, no. En general, lo que ocurre es que hay una... en general, por ejemplo, en el resultado de Lynn Dushak Pérez, ellos dicen, bueno, es más o menos claro que todo más o todo menos es la configuración en la que llegamos más rápido al equilibrio, más lento al equilibrio. Entonces ellos prueban que ellos calculan el tiempo de mixtura comenzando con todo positivo, y después ellos prueban que si comienzan con cualquier otra configuración, se demora más o menos lo mismo. Entonces no... En general, esa es una pregunta buena. Acá, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de resultados? Ya. ¿Por qué log n y por qué 1, digamos, orden 1 aquí?
o en el teorema de acá, ¿no? ¿Por qué log n y orden 1? Entonces, el orden 1 aquí viene a ser lo que se llama el tiempo de relajamiento de la cadena. Entonces, se puede probar que no sé si se puede probar, pero porque no es tan fácil, pero es más o menos claro que debe ser verdad, que el primer autovalor, el gap entre 0 y el primer autovalor del generador de la cadena es de orden 1. Es acotado por arriba y por abajo en n. Y eso quiere decir que acá, cuando se prueba este teorema, el término de corrección tiene que ser de orden 1. Eso es más o menos claro. En la mayoría de los resultados en los que se prueban cosas sobre el tiempo de mixtura, se usa el siguiente argumento. Si nosotros esperamos 100 veces el tiempo de relajamiento, hacemos lo que se llama un burn-in de la cadena, la cosa se mezcla un poco. Entonces, estimativas que uno tiene en topologías débiles se transforman en estimativas en topologías fuertes. Entonces, y eso se hace todo el tiempo. Entonces, si uno usa ese argumento una vez, se pierde la ventana y se pierde la condición inicial. Entonces, ese argumento, que es muy útil, que es decir, bueno, si yo tengo una estimativa más o menos y dejo pasar un relaxation time, un tiempo de relajamiento, la estimativa se transforma en una estimativa mucho mejor. Es usado muy frecuentemente, tal vez no de manera explícita en los argumentos, pero sí de manera implícita. Es lo que está por detrás de muchos argumentos que se usan en tiempos de mixtura de cadenas, en convergencia del equilibrio de cadena de Markov. Y al hacer eso se pierde la información sobre la ventana, digamos la información fina, y también se pierde la información sobre la condición inicial. Y entonces puedes imaginar un concepto de medida a priori sobre los sigma. O puedes empezar con una configuración aleatoria sobre tu sigma. También, sí. Sí. También se puede. También se puede hacer eso. En general eso facilita las cosas. Pero lo interesante es que de alguna manera digamos, la metodología que estamos construyendo está construida para poder tomar ventaja de eso. Y justamente, en este ejemplo podemos tomar ventaja de comenzar exactamente con la magnetización correcta. Y en otros ejemplos podemos tomar ventaja de, por ejemplo, comenzar por ejemplo, una cosa que es muy tradicional, comenzar con Bernoulli un medio, por ejemplo, ¿no? En muchas de estas situaciones de modelos de spin, bueno, comencemos con una medida producto, ¿no? Porque a lo mejor más aleatoriedad nos conviene. Sí. En este caso particular eso no hace ninguna diferencia, pero en otros casos sí hace diferencia y sí somos capaces de de aprovecharnos de eso. Vale, gracias. Ok, tenemos 2 preguntas más. Muy bien. ¿Patu tiene una pregunta? Hola Milton. ¿Qué tal, Patu? ¿Cómo va? Bueno, primero gracias por la charla que me encantó, estuvo buenísima. Nada. Y después te quería preguntar Gracias a ustedes por la audiencia. ¿Perdón? Gracias a ustedes por la audiencia. Te quería decir si podías decir un poco más cuando hablaste de eso, de que vos decís, bueno, tengo un Gromwall hasta un tiempo t, pero que la constante es exponencial y que después tenés el otro tiempo en donde podés decir que estás cerca, pero por otros motivos, ¿no? Claro. Y no sé si podés decir algo de ese tiempo o algo más de cómo haces eso. Ya, sí, déjame buscar a dónde está acá. Acá está, ¿no? Ya, mira. Esta situación, la carita feliz pero no convexa, es complicada. Porque en esta región de acá, en esta región donde está como la montañita que se quiere formar, el sistema dinámico no es contractivo, es dispersivo. Entonces, uno no se puede librar, o sea, digamos, la constante exponencial que te aparece en el Gromwall no es un artefacto de que uno es muy flojo y le pasó un módulo para adentro y no tenía que pasarle el módulo para adentro.
Eso ocurre, de verdad. Entonces, en la dinámica, es verdad que si yo comienzo, por ejemplo, aquí, ustedes están viendo mi pantalla, sí. Comienzo acá Sí, en el sí. -1, al pasar por esta lomita que se quiere formar, la dinámica es dispersiva, no es contractiva. Entonces, también en esta historia de tiempos de mixtura, se usa mucho el hecho de que a veces uno puede construir las cadenas de Markov de tal manera que ellas sean siempre contractivas. O sea, que como que siempre uno puede arreglarse para hacer un acoplamiento en el que hay una cierta cantidad que siempre va disminuyendo. Entonces, en estas cadenas eso no se puede hacer, porque la cadena es dispersiva en ciertas regiones del espacio. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que esperar a que la cadena pase de esta región para ahí sí comenzar aprovechar que la cadena es contractiva. Entonces, uno usa las estimativas esas malas hasta llegar al T0, en el cual la cosa se pone buena. Y ahí tratamos de... La idea es que el YT, que está definido por ahí en alguna parte, la aproximación de difusión, también es dispersiva en esa región. Entonces, si uno hace las cuentas con mucho cuidado, acompaña la dispersión de la cadena de la manera correcta para que cuando ya la dispersión se acabe, uno salga de esa región mala junto con la cadena original. O sea, el modelo aproximado y la cadena original se parecen tanto que consiguen salir de la región mala juntos todavía. Y eso es una cosa de sistemas dinámicos. Si uno, eso es lo que ya le llaman el shadow, ¿no? En sistemas dinámicos. O sea, si yo consigo encontrarle un shadow a mi órbita, consigo salir de la región dispersiva junto todavía. Entonces, bueno, entonces hay que realmente usar todo lo que uno tiene a su disposición, ¿no? Porque esa es una de las gracias, ¿no? Que como estoy considerando la cadena que tiene un lambda diferente de cero, esto pasa, ¿no? Este caso no existe si lambda es cero, la lomita aquí. Si lambda es cero, o no hay unicidad del mínimo, o el potencial es convexo. Entonces eso es algo que no se ve para lambda igual a cero. Entonces eso nos fuerza a tener que sobrevivir a la parte dispersiva. Ok, gracias. Pero entonces te involucra, o sea, tenés que hacer un análisis fino del sistema dinámico, ¿no? De entender bien cómo funciona y vas cerca hasta ese momento y después lo soltás, haces una cosa así. En realidad, sí y no, ¿no? Porque una vez que tú, digamos, que conseguiste probar digamos, está mi aproximación difusiva, ¿está bien? Yo sé que yo voy a conseguir probar que la aproximación difusiva es buena, porque en realidad yo analicé el sistema dinámico anteriormente y yo sé que la región dispersiva tiene un tamaño finito. Pero yo podría haber dicho, bueno, no, haber tirado la aproximación difusiva desde un principio nomás y darle, ¿no? Y bueno, y por casualidad, a lo mejor uno sin querer, uno lo hizo bien desde un principio y no hubo necesidad de analizar el sistema dinámico. Entonces, no es estrictamente necesario analizar el sistema dinámico, pero es bueno tener en cuenta que está este sistema dinámico por atrás, porque eso a uno le indica por dónde seguir. Gracias. Bien. Ya, y tenemos entonces una última pregunta, Sergio. Hola, Milton. Hola a todos. Gracias por la de la pregunta de Patu. Entonces, cuando estás en la BASIA para otro tipo de modelos, ¿esperarías también que las fluctuaciones sean gaussianas, que puedas hacer el mismo tipo de aproximación difusiva? Muy particular de este modelo. Sí, entonces...
Déjame pensar exactamente cómo quiero responder, porque se sabe que hay otros tipos de cutoff, ¿no? Hay unos perfiles que les llaman exponencial, por ejemplo, que es lo que pasa con por ejemplo, ¿cuál es el que tiene cutoff exponencial? Es el paseo aleatorio discreto en el hipercubo. Uno lo puede mapear con el problema del álbum de figuritas, ¿no? Sí. Y ahí se puede probar que básicamente la función G que te va a aparecer tiene que ver con la función que te aparece, la función límite del álbum de figuritas, ¿no? ¿Cuánto te demoras en completar el álbum de figuritas? Y tú le miras las fluctuaciones tienen que ver con estas funciones ¿cómo se llaman? No olvidé. La exponencial de la exponencial, ¿cómo se llaman esas? Ah, Aparecen otras cosas, ¿no? Entonces, el punto es que sí. eso puede pasar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos cutoff exponencial. Entonces, es otra la fenomenología, y eso tiene que ver con la multiplicidad del primer autovalor de la cadena. Esa es más o menos la idea. O sea, acá, como tenemos una cadena de campo medio que tiene un montón de simetría, uno simplemente por una cuestión de simetría, uno puede, más o menos, no sé si se puede probar, pero se puede intuir por lo menos que la multiplicidad del primer autovalor es n. ¿Ya? Entonces, cuando el primer autovalor de mi cadena Markov, la que me está diciendo cuál es el spectral gap, ¿no? Tiene una multiplicidad grande, uno espera que esa función G sea esa función gaussiana. Porque la idea es que ahí lo que va a ocurrir es que, de alguna manera, mi proceso se va a colapsar a un proceso que vive en el autoespacio de ese autovalor. Y ese autoespacio es un espacio de dimensión grande, entonces uno medio que vive en una esfera de un espacio grande, y la esfera de un espacio grande uno sabe que se parece a una gaussiana, ¿no? Muchas Entonces, por ahí gracias. va lo de por qué aparece la gaussiana aquí. Entonces, la idea es que cada vez que las variables que se demoran menos en equilibrar satisface un teorema central del límite gaussiano, uno debería tener este tipo de situación. Debería tener este tipo de cutoff gaussiano. De acuerdo. Pero la cosa no es tan fácil como parece, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de una cadena en lo que ocurre es lo siguiente, que al final las fluctuaciones son gaussianas, difusión de aproximación, etc., y uno tiene tal cual como aquí. Pero al principio de la cadena, a la cadena se le ocurrió hacer un problema, un coupon collector problem, un problema de álbum de figuritas, hasta llegar a la región buena. Entonces, al principio de la cadena, en esta región donde está la lomita aquí de mi espacio de fase, ¿no? Se acumularon fluctuaciones que son exponenciales, y se van a sentir allá en el futuro cuando converjan. Entonces, acá se acumuló un poquito de delay exponencial, y después acá se converge gaussiano, normal, como lo que escribimos acá, y al final el perfil de cutoff que uno va a encontrar es una combinación de las dos cosas. Entonces la historia es, nosotros esperamos que siempre esta parte del final sea gaussiana, pero eso no quiere decir que yo pueda acumular a lo largo de mi trayectoria otro tipo de fluctuaciones que no sean gaussianas. Entonces la historia es bien complicada. Muchas gracias. Bueno, eso es. Por ahora no tenemos más preguntas, Milton, pero te agradezco la charla. Súper entretenido estos modelos, y quisiera pedirle a todos que abran su micrófono a ver si Milton escucha un aplauso de nosotros